Interpolación ejemplo 2. Tenemos nuestra curva normal distribuida de 0 a z. Conocemos z y conocemos p. Tomamos un valor inmediato inferior a la p y un valor inmediato superior. Expresamos los datos en forma de tabla para que sea más fácil su comprensión. El valor que buscamos se pone en medio. Hacemos nuestra relación, agrupamos los términos y despejamos z de la expresión. Nos queda la expresión de la siguiente manera. Realizamos las operaciones y por lo tanto z es igual a 1.5341.